juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor está con ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya la noche de la Pascua, nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la Pasión y Resurrección de Jesucristo. Misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor a Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la Ciudad Santa, le acompañaremos con nuestros cantos para que, participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Oremos. Ustedes en sus casas pueden tomar en sus manos las palmas que hayan preparado para luego colocarlas en las puertas de sus hogares o en las ventanas. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición esos ramos y cuantos vamos a acompañar a Cristo aclamándolo con cantos. Concédenos entrar a la Jerusalén del cielo por medio de Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora voy a asperjar un poquito de agua bendita a mi mamá que me acompaña con su ramo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús mandó 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente y encontrarán enseguida una borrica atada con un pollino. Desátenlos y tráiganlos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor lo necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliera lo que dijo el profeta: digan a la hija de Sión, mira a tu rey que viene a ti humilde montado en un asno, en un pollino hijo de Acébila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino y algunos cortaban ramos de los árboles y alfombraban la calzada, y la gente que iba delante y detrás gritaba: viva el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, viva el Altísimo. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: ¿quién es este? La gente que venía con él decía: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pequeño texto que hemos escuchado del Evangelio de San Mateo, se nos narra la escena donde Jesús decide entrar de una forma particular a la ciudad de Jerusalén, montado en un burrito. Pero no solamente es tal vez esto lo extraordinario, sino la recepción
que le otorga los habitantes de Jerusalén y otras personas a Jesús. Le reciben con un gran regocijo, con palmas en sus manos y alfombrando la calzada por donde iba Jesús. De manera que es una demostración de la cercanía del pueblo con Jesús, pero a su vez es una contradicción porque unos días después, muchos de esos que estaban allí aclamando a Jesús, tal vez se sentirían defraudados porque su futuro Mesías estaba muriendo en una cruz. Pero eso forma parte de estos tiempos contradictorios propios de la salvación, porque la salvación es un hecho contradictorio, un Dios poderoso que se rebaja, que se hace como nosotros para dignificarnos muriendo en una cruz. Así que mis hermanos, hoy comenzamos la Semana Santa, una Semana Santa que tiene una connotación particular, y es que en medio de una pandemia que acecha el bienestar de la humanidad, nosotros, al igual que el Señor, enfrentamos este reto. Y este reto significa vivir nuestra fe en medio de las vicisitudes, en medio de la incertidumbre, en medio de las dificultades. Que el Señor Jesús, que entró triunfante a Jerusalén para luego entronizarse en la cruz, nos ayude también a entronizarnos junto a Él en la cruz redentora. Que podamos morir en la cruz para resurgir victoriosos en esta Pascua que celebraremos en la Semana Santa. Vamos a disponernos a continuar con nuestra celebración de este Domingo de Ramos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículo del 4 al 7. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apelaban, la mejilla a los que golpeaban mi barba. No me tapé el rostro ante los ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 21 respondemos todos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Todos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos todos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedas lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme todos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo.
Témenlo, linaje de Israel. Todos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 6 al 11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor está con ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato: ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidiera el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: crucifícalo. Pilato insistió: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte: crucifícalo. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Y el pueblo entero contestó: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto,
le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron sus ropas echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza: Tú que destruirías el templo y lo reconstruirías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes, como los escribas y los ancianos, se burlaban también diciendo: A otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era el Hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Después del mediodía, casi en la tarde, vinieron tinieblas sobre toda aquella región, y a media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: Llama a Elías. Uno de ellos fue corriendo enseguida y cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetándola en una caña, le dio a beber. Los demás decían: Déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. En este momento nos ponemos de rodillas para recordar en silencio este momento en que el Señor entrega su espíritu a las manos del Padre. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos que habían muerto resucitaron. Después que Él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron llenos de temor: realmente este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permítanme dirigirles una pequeña reflexión en este día en que celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Iniciamos la Semana Santa con la entrada de Jesús a Jerusalén. Esto significa que inaugura el Señor su itinerario salvífico y lo inaugura en la ciudad más importante de Judea, Jerusalén. Jerusalén, que será el epicentro del capítulo más importante de la acción redentora de Dios. Jerusalén, que significa no solo un espacio predilecto y sagrado, sino que significa el lugar de la redención, el lugar de donde Jesús entregaría su vida por nosotros. Entra como un rey para morir como un esclavo en la cruz. Pero este supuesto e hipotético fracaso de Jesús como Mesías terreno, tal vez como lo pensaba la gran multitud que le recibía,
no es un fracaso en el hecho y en el sentido de las intenciones que tenían las demás personas, sino que el éxito y el logro de ese acto profundo de entrega y de amor es una victoria, porque se hace obediente al plan del Señor, ir a Jerusalén. Aquello que tanto le había dicho a sus discípulos: debo ir a Jerusalén para morir, para ser enjuiciado y para entregarme en la cruz. Y aquel que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Hoy venimos en pos de Jesús, seguir sus huellas, entrar a Jerusalén, que significa cargar su cruz, ir al lugar del patíbulo con él, para morir al hombre viejo, para renacer a una nueva vida y sobre todo para morir en el Calvario y resucitar en la Pascua Redentora de la victoria del sepulcro. Así que, mis hermanos, yo los invito a vivir esta Semana Santa en familia, a tener una experiencia de un Dios que se ha hecho cercano con nosotros y que hasta el extremo de donar su vida por nosotros ha querido dignificarnos. Que en estos momentos de dificultad que estamos viviendo, que en estos momentos donde tal vez nos acechan los temores, las angustias, nosotros tenemos que fortalecernos con la victoria de nuestro Dios, con la cruz de Jesucristo, que es nuestra fuerza, que es nuestra esperanza. Que no claudiquemos nunca en el temor. El Señor no tuvo miedo, a pesar de que entró con una gran alegría y un regocijo extraordinario a Jerusalén. Sin embargo, Él sabía que su propósito era otro, no para llegar a un altar y a un trono de gloria, sino para darse en la cruz. Que esa victoria del crucificado sea nuestra victoria, sea nuestra fuerza, sea nuestra esperanza y sea para nosotros el signo grandioso de un amor extraordinario, de un Dios que se ha quedado para siempre en ella, no para morir, sino para darnos vida, porque la cruz es signo de vida, no de muerte, sino de una victoria y de un triunfo extraordinario y grande. Cristo que muere en ella para resucitar, para dignificar, para restaurar a la humanidad con su victoria en el sepulcro. Comencemos entonces la Semana Santa y dispongámonos a vivir la plenitud de nuestra fe en estos días en familia. Renovemos nuestra fe diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos, hermanos, nuestras peticiones a Dios Todopoderoso. A cada una de las peticiones vamos a contestar: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Oremos por la Santa Iglesia de Dios, para que testifique en estos momentos de prueba el Evangelio de Jesucristo, que es esperanza, que es nuestra victoria. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, para que en todo momento los ministros consagrados, el Papa, los obispos, los sacerdotes, diáconos, podamos ser un testimonio eficaz de la verdad del Evangelio y valientes para proclamarlo donde quiera que nos encontremos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos por aquellos que tienen miedo, por aquellos que se sienten en esta circunstancia de pandemia desconsolados y tal vez llenos de una angustia profunda, para que el Señor, que no tuvo miedo de enfrentar la cruz, sea su fortaleza y su esperanza. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos por los enfermos,
por los que se sienten afligidos, por los que han perdido la fe, para que el Señor les renueve, les fortalezca, les anime. Con la luz de su gracia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos por nuestra comunidad parroquial, para que el Señor afiance los vínculos de amor y de fraternidad y seamos testigos de la verdad del Evangelio y de la cruz victoriosa de Cristo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha la oración de tu Iglesia y concédenos por los méritos de la cruz redentora de Jesucristo todo lo que te hemos pedido con fe, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vid, de la tierra y del trabajo del hombre, y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que esta Eucaristía, mía y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tu mano este sacrificio para alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Por la pasión de tu Hijo, sé propicio a tu pueblo, Señor, y concédenos por esta celebración que actualiza el único sacrificio de Jesucristo, la misericordia que no merecen nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir destruyó nuestra culpa y al resucitar fuimos justificados. Por eso te alabamos con los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, Santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos
que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, amor, Jesucristo, y danos la paz. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, de amor, Jesucristo, y danos la paz. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Osvaldo Azuaje y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, San Juan Bautista nuestro patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase